Listo, estamos en vivo. Perfecto, Paola, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Asociación para el Desarrollo del Tolima, la Gobernación del Tolima por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, el programa Ibagué Cómo Vamos y el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo del Tolima a nuestro cuarto espacio de construcción colectiva, el cual tiene por objetivo mejorar las condiciones del mercado laboral del Departamento del Tolima. Agradecemos, por supuesto, la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy y agradecemos también a todos nuestros aliados del Observatorio Regional de Mercado de Trabajo. También agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta mesa. Mi nombre es Carlos Eduardo Barrios, hago parte del equipo técnico del programa Ibagué Cómo Vamos y en el día de hoy estaré guiando la sesión que corresponde a uno de los temas más álgidos dentro de los estudios del mercado laboral del departamento, que son las brechas de capital humano. Para esta discusión nos acompañan el día de hoy integrantes y representantes de diversas entidades del departamento, con las cuales vamos a dialogar un poco y propondremos algunas soluciones para la situación actual del departamento, sobre todo en términos de generación de empleo y mejora en las condiciones generales del mercado laboral. Antes de iniciar con nuestra discusión, me permito brevemente recordar un poco cómo es la metodología que venimos trabajando durante estos espacios de discusión. Esta es la metodología que hemos venido trabajando en días anteriores y con la cual también trabajaremos las sesiones que nos restan. Básicamente, todos los insumos que discutamos durante estos espacios serán documentados para obtener un documento base que servirá para actualizar la actual política pública de generación de empleo en el Tolima. De allí que resaltemos, por supuesto, la importancia de sus intervenciones y, por supuesto, la pertinencia de que sean ustedes quienes nos acompañen en este espacio. La agenda del día de hoy se las voy a relatar un poco. Primero contaremos con la intervención del doctor Óscar Fabián Romaña Trigueros. Él es subdirector de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio de Trabajo. Luego tendremos un espacio para un panel de intervenciones y preguntas por parte de los asistentes, seguido de la consolidación y comentarios finales de los temas tratados en la sesión. Y para finalizar, realizaremos una introducción sobre la sesión, la próxima sesión a realizar, que como ustedes pueden ver, esta agenda se encuentra consolidada en estos momentos en sus pantallas. Trataremos de ser muy eficientes con el uso del tiempo, también muy protocolarios con el mismo, de modo que, pues bueno, daremos ya inicio a nuestra sesión de hoy. Me permito informar que esta sesión la estaremos transmitiendo en vivo por medio del Facebook Live de la Secretaría de Desarrollo Económico del Tolima, por lo cual estaremos atentos a cada uno de los comentarios y aportes que nuestros espectadores y por supuesto los asistentes quieran aportar durante la sesión por medio del formulario que ya se encuentra en uno de los comentarios del chat y también por medio de los comentarios del Facebook Live. A continuación, quisiéramos entonces iniciar esta sesión con el saludo y la intervención del doctor Óscar Fabián Riomaña. El doctor Óscar es economista y magíster de economía de la Universidad del Valle. Como les mencionaba, es el subdirector de análisis, monitoreo y prospectiva laboral del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? De entre tonta. Perdón, si alguien tiene
Perdón, Carlos, tienes el micrófono apagado. Disculpa, gracias. De nuevo, qué pena, les introduzco nuevamente al doctor Oscar Riomaña. Él es economista y magíster de Economía de la Universidad del Valle, actualmente es subdirector de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio de Trabajo. Cuenta con una amplia experiencia en investigación del mercado laboral y economía de la educación y en el diseño y aplicación de metodologías de análisis de brechas y prospectiva laboral. Se ha desempeñado como consultor de la Fundación Corona, en la Unidad de Servicio Público, Urban Pro, Agrosavia y otras entidades públicas y privadas. Con esta introducción le damos la bienvenida al doctor Oscar. Buenos días, tiene usted la palabra. Bueno, Carlos, buenos días. Me voy a permitir compartirles pantalla en este momento. Claro que sí. Me disculpan un momento y me confirman por favor que la estén viendo para también compartirles ahora el video. Creo que la ven en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces discúlpenme, estoy viendo acá para... perfecto. Listo. Bueno, creo que ahí me están viendo. Bueno, muy buenos días para todos. Darle un especial saludo a Lormet Tolima por la invitación que nos ha hecho a participar de este foro. Vamos a tratar de un tema específicamente relacionado con una iniciativa que es liderada desde el Ministerio del Trabajo y que tiene que ver con la identificación y medición de brechas de capital humano. Ese es un trabajo, digamos, que se ha venido haciendo desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente, donde los observatorios regionales de mercado de trabajo han sido unos aliados fundamentales en el desarrollo de este tipo de ejercicios. Además de esto, pues extenderles un especial saludo a todas las entidades aliadas de Lormet Tolima por esta invitación y de la cual nos sentimos gratamente agradecidos con ustedes por esta invitación. Entonces, comenzando con el orden del día que hemos preparado para su intervención. Entonces, primero, vamos a hablar sobre unos elementos de contexto, las motivaciones y la importancia de esta iniciativa, por qué es necesario identificar y medir brechas de capital humano. Segundo, un contexto muy rápido de la metodología utilizada, de cuáles son las fuentes de información, cuáles son los principales productos o insumos que se obtienen de esta metodología. En tercer lugar, vamos a hablar de unos casos aplicados. Esto es un ejercicio que hemos venido replicando en unos 30 sectores, ¿sí? Como ustedes saben, dada la amplitud y el nivel de profundidad que tiene todo este ejercicio, nos vamos a concentrar en 3 que ya han sido entregados pues, oficialmente por el ministro a los distintos sectores a los cuales está dirigido este ejercicio. Nos vamos a centrar en 3 casos específicos, audiovisuales, BPO y laboratorios, y vamos a decir que hay una serie de acciones, de reflexiones finales con las cuales se concluye este tipo de ejercicios. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre las motivaciones, y es que cuando nosotros estamos hablando de brecha de capital humano, estamos teniendo implícito el concepto de escasez de talento humano, ¿sí? Y cuando hay escasez de talento humano, esto es un dolor de cabeza tanto para los empresarios que no consiguen ese talento humano con la necesidad, con las habilidades, con las competencias que ellos necesitan, sino también para el lado de los trabajadores y de los buscadores de empleo. ¿Por qué? Porque no tener estas competencias, no tener estas habilidades es un elemento que obstaculiza la empleabilidad. Entonces, en este sentido, una encuesta reciente de Manpower revela que para el año 2020, el 54% de los empleadores en Colombia tienen dificultades para encontrar el personal con las habilidades que necesitan, ¿sí? Esto, digamos, nos da una idea de la dimensión de que
un poco más de la mitad de los empleadores tienen dificultades para encontrar ese talento humano. Esto, digamos, es un tema que no solamente está presente en el contexto nacional, sino que es una tendencia internacional, ¿sí? En donde hay una persistencia de esa carencia del talento humano para ese sector. Entonces, como se los decía, estas brechas de habilidades implican tener un talento humano sin competencias para el empleo y, por tanto, barreras para la contratación de un talento humano cualificado. Aquí vemos un poco el círculo vicioso que se genera con todo este proceso, y es que cuando tenemos un talento humano sin competencias para el empleo, tiene unas consecuencias para la fuerza de trabajo y por otro lado para el sector productivo, ¿sí? Entonces, para el lado de la fuerza de trabajo, como se los mencionamos, ¿sí? Esto reduce la empleabilidad, esto desafortunadamente tiene unos impactos sobre el desempleo, el subempleo y la informalidad, contribuyendo a incrementar estos indicadores en el tema del desempleo, especialmente el tema de desempleo estructural, que es el desempleo de largo plazo. Y por otro lado, pues aumenta los niveles de pobreza y desigualdad. Ahora, por el lado de las empresas, esto tiene también unas consecuencias importantes que reduce su productividad, la competitividad y afecta el desarrollo a largo plazo, ¿sí? Y a esto hay un ingrediente adicional que es la falta de pertinencia de la oferta educativa y formativa frente a esas necesidades. Entonces, la existencia de estos tres factores hace que el talento humano sin competencias para el empleo sea un obstáculo para tres elementos fundamentales: la productividad, la competitividad y la empleabilidad. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta iniciativa? Y es que resulta que la escasez de talento humano, la existencia y la persistencia de brechas es un elemento que se ha identificado como uno de los principales cuellos de botella, ¿sí? ¿En dónde se han identificado esos cuellos de botella? En los pactos para el crecimiento y en los ejercicios COMPES. Aquí, digamos, los ejercicios COMPES han sido liderados desde Vicepresidencia de la República, los COMPES desde el Departamento Nacional de Planeación, y se han identificado distintos sectores en donde persiste esta problemática. ¿Cuáles son estos sectores? Están construcción, están BPO, farmacéutico, químicos, turismo, moda, laboratorios por el lado de COMPES, Big Data, logística, desarrollo productivo, crecimiento verde, entre otros. Entonces, para poder llevar a cabo este proceso, pues desde el ministerio, ¿sí? Es en donde se lideran las acciones para la medición, la identificación y el cierre de estas brechas, digamos, que se vienen identificando en distintos sectores. Bueno, rápidamente un contexto de la metodología utilizada, y es que es importante siempre hablar de, bueno, ¿qué es una brecha de capital humano? ¿Cierto? ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos temas? Y es que la brecha de capital humano la venimos a entender como ese desencuentro que hay entre la oferta, llámese la oferta de trabajo, que son los buscadores o los trabajadores, versus la demanda de trabajo, ¿sí? Que son las necesidades del sector productivo. Pero también aquí hay otro tercer elemento que confluye, que es la oferta de formación y educación. Entonces, las brechas existen cuando hay un mismatch entre las necesidades del sector productivo versus lo que ofrecen los contenidos de los programas, por un lado, y por el otro, frente a los perfiles, a las características, a las habilidades que traen la fuerza de trabajo. Entonces, hay tres lecturas aquí para identificar estas brechas. Y es, por un lado, desde el sector productivo, cuando no se consigue el personal con las competencias adecuadas, no se cubren las vacantes requeridas. Por el otro lado, los trabajadores y buscadores de empleo, cuando no tienen el perfil, no tienen las habilidades, no tienen las experiencias que requiere las empresas para desempeñarse en ese empleo. Y en el sector educativo y formativo, cuando hay falencias de pertinencia y calidad de los contenidos o cuando no hay suficientes programas para atender dicha necesidad. Entonces, la identificación y la medición son elementos muy importantes para poder establecer políticas o estrategias que faciliten el cierre de esas brechas. Bueno, entonces, en la articulación de la metodología que nosotros hemos venido aplicando,
Hay tres actores fundamentales para poder desarrollar este proceso. Uno, los aliados sectoriales. Como les mencioné, esta es una metodología que tiene un enfoque sectorial. Entonces, para eso necesitamos del conocimiento, la orientación técnica, el acompañamiento con empresas o con los gremios del sector, ¿sí? Que puedan ingresar o generar esta ventana de oportunidad para poder ingresar a las empresas y hacer todo el proceso de levantamiento de información que esto requiere. Un actor fundamental han sido los observatorios regionales de mercado de trabajo, ¿sí? En donde en muchas oportunidades han tenido la oportunidad de participar de ejercicios, digamos, propiamente en sus regiones, en sus departamentos o en sus ciudades, de acuerdo al sector que se esté analizando, ¿sí? Porque, digamos, cada sector tiene unas características y unas dinámicas dependiendo de la región donde se encuentren. Y otro actor importante es el SENA, quien a través del modelo Previos, que es el sistema de prospectiva de vigilancia tecnológica organizacional, pues es un actor importante en todos estos puntos. ¿En qué nos fundamentamos para poder levantar la información? Por un lado, pues hacer ejercicios de levantamiento de información primaria con entrevistas y con grupos focales, con empresas, con instituciones educativas. Y por el otro lado, con la consulta de fuentes secundarias, ¿sí? En donde estamos hablando de la mesa sectorial, de la Agencia Pública de Empleo, del Servicio Público de Empleo, del Ministerio de Educación, entre otros actores, digamos, que venimos consultando para este proceso. ¿Qué resultados fundamentalmente se obtienen de esta metodología? Tres tipos de brechas: de calidad, de cantidad y de pertinencia, que vamos a mencionar ahora unos ejemplos muy concretos, muy rápidos en ese sentido. Ahora, vamos a comenzar entonces con el sector audiovisuales, ¿sí? Bueno, entonces, el sector audiovisuales es un ejercicio que se viene trabajando en el marco del Consejo Nacional de Economía Naranja con el Ministerio de Cultura. Cuando hacemos una radiografía del comportamiento de este sector, encontramos que para el año 2019 tenía un total de 71.702 ocupados, ¿sí? De los cuales el 25.8 eran formales, es decir, contribuyen a pensiones. Cuando hacemos una revisión rápida de cómo está concentrada la ocupación en este sector, principalmente Bogotá con el 27%, Medellín con el 11.2%, Cali con el 7.6%, son las ciudades que concentran el mayor volumen de ocupación para este sector. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de cómo, digamos, son las necesidades o los reportes de vacantes que se tienen para ese sector. Entonces nos encontramos con perfiles como cuáles, como diseñador audiovisual, realizador audiovisual, community manager, analistas de fomento de la cultura, auxiliar de audiovisuales, como algunos de los perfiles que, digamos, las empresas a través del registro de vacantes del Servicio Público de Empleo están generando y reportando dentro de esta plataforma. Entonces, como se lo mencionaba, en estos ejercicios, digamos, se ha venido trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura, con el SENA, hubo un apoyo, digamos, de la OEI en este aspecto, y los subsectores que se trabajaron fueron cine, radio, televisión y video. Ahora, en la metodología de identificación y medición de brechas, hay un elemento importante que siempre, digamos, ha estado presente en las temáticas que se manejan desde la subdirección, que tiene que ver con el análisis de tendencias en el marco de ejercicios de prospectiva laboral. Entonces, cuando hablamos de la prospectiva del sector, ¿sí? ¿Cuáles son las principales tendencias que se prevén para el desarrollo futuro de este sector en los próximos años? Y son algunos algunos ejemplos que mencionamos en este slide, y es todas las plataformas para el desarrollo y la postproducción de contenidos, tecnologías de realidad aumentada, afianzamiento de la composición digital, incorporación de la utilización de realidad virtual y producción audiovisual vía streaming. Ustedes ven de que
En general, todos los sectores tienen una participación muy importante en los temas relacionados con la digitalización de los contenidos audiovisuales, ¿sí? Más aún, pues, en el marco del escenario de pandemia en el que actualmente nos encontramos. Entonces, todos estos elementos indubitablemente se van a ver reflejados en unas nuevas necesidades de competencias para el empleo del talento humano del sector. Ahora, entonces, ¿cuál es la cifra de cargos que se han identificado hasta este momento para el sector? Entonces, tenemos en cine y video un total de 78 cargos, en radio 47 y en televisión 81, ¿sí? Algunos ejemplos que se pueden mencionar en este ejercicio está directores de fotografía, luminotécnicos, montajistas, productores de contenido radial, transmisorista, editor senior, director de cámaras, bueno, en fin, hay una serie y una amalgama de distintos perfiles en variados niveles de cualificación que llevaron dentro de este proceso a un total de 206 cargos identificados para este sector. Entonces, fue un ejercicio, digamos, que demandó unos tiempos importantes y en los cuales se trató de abarcar la mayor parte de los cargos en todos los niveles de cualificación. Cuando estamos hablando, discúlpenme un momento aquí, ya. Bueno, cuando estamos hablando de qué tipo de formaciones o hacia qué tipo de perfiles se orientará, estamos hablando de un horizonte de unos 5 a unos 7 años, y es que algunas de las formaciones más requeridas para este sector se enfocarán en editor en set, coach de actores, técnicos en fotografía, gestores de analítica, programadores, técnicos en modelado 3D, técnicos en realidad aumentada, creador de apps audiovisuales, comunicadores digitales, guionistas, serán algunos de los elementos más importantes para ese sector. Hay que tener en cuenta que este es un sector que en términos transversales para la mayoría de sus cargos, de sus perfiles, necesita una formación importante en inglés funcional y en tecnologías de la información y las comunicaciones para poder llevar a cabo todos los elementos de la producción audiovisual y pues en el marco también de la internacionalización que tiene este ejercicio. Entonces, el ejercicio de esta actividad. Entonces, como ustedes ven, varios de estos perfiles varios de estos perfiles son de naturaleza emergente, son de naturaleza que viene tomando un auge importante en el sector, están muy enfocados en la adopción de esas nuevas tecnologías que se prevén para el sector en los próximos años. Ahora, me disculpan un momento. Listo. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son algunas de las principales brechas transversales identificadas para todo este sector? Entonces, en la metodología, pues obviamente esto es para efectos de la presentación, se identifican brechas puntuales a nivel de cada cargo y de acuerdo al programa que le corresponda o le competa. Entonces, algunas de las principales brechas que se identifican, ¿cuáles son? Falencias en temas administrativos o financieros, ¿sí? Baja disponibilidad de programas de formación con énfasis en cargos técnicos o tecnológicos, conocimiento del idioma inglés, formación in situ de las empresas a sus empleados para la práctica y la rotación de roles son algunos de los temas que las empresas usualmente tienden a recurrir para poder suplir el déficit de determinadas competencias en este sector. Ese es un sector que, según mencionan los expertos, se enfoca mucho en la generación de competencias creativas, como se menciona dentro del lenguaje del sector, pero tiene, digamos, deficiencias en el manejo de temas administrativos, gestión de proyectos, presupuestos, elaboración, digamos, de temas de costeo, que hacen que pues haya una diferencia importante entre cómo están saliendo los profesionales o los distintos o el distinto talento humano de las universidades o de los mismos centros de formación para el trabajo, de acuerdo a estas necesidades reales del sector.
Y hay, digamos, perfiles como escenógrafos, camarógrafos, operarios de sonido, en donde hay unas brechas de cantidad importantes, en donde no hay suficientes programas para atender estas necesidades. También se menciona en vista de lo que les mencionaba anteriormente, de que se deben fortalecer las prácticas profesionales para que los egresados o los estudiantes tengan una mayor conexión con el mundo real de ese sector. Y aquí hay una característica importante, y es que muchos de los cargos también han sido de formación empírica, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, los locutores, los mismos periodistas en algunos casos, claro, que han sido oficios o personas que en su momento no tuvieron un paso por educación formal, sino que fue su formación adquirida a través de la experiencia laboral y la acumulación de saberes previos a lo largo de la vida. Vamos a arrancar aquí con el segundo sector, que tiene que ver con temas de BPO. El sector, digamos, BPO es un sector que toma una relevancia importante en esta coyuntura. Es un sector que tiene una participación de aproximadamente 746.000 ocupados para el año 2019, de los cuales casi el 70% son formales, contribuyen a pensiones. De igual manera, si ustedes se fijan, la concentración de la ocupación está dentro de las 5 principales ciudades, siendo Bogotá la que mayor participación tiene en este sector. Entonces, cuando hablamos de qué tipo de necesidades tiene el sector BPO, encontramos a través del mismo método de búsqueda de servicio público de empleo, perfiles como los agentes de call center, los asesores comerciales, los customer service, que son estas personas que dan asesoría permanente a las personas o a los clientes, más bien, que tienen inquietudes sobre una serie de servicios que este sector, por ejemplo, presta a la banca, presta a compañías de telefonía, etcétera. Ingenieros de seguridad, administradores de redes, entre otros. Entonces, estos son algunos elementos importantes que se tienen en el marco de referenciación para todo este ejercicio. Digamos, aliados sectoriales para todo este ejercicio, bueno, están principalmente los gremios del sector, la red Ornet, que por supuesto estuvo aquí en algunos de los elementos que estábamos mencionando. ¿Qué subsectores se han venido trabajando en este componente? Está todos los temas de cobranza, ITO, que tiene que ver con consultoría informática y contact center. Cuando generalmente a uno le hablan de BPO, uno lo asocia más a esta última actividad, que son todos los call center, pero en la parte, digamos, de la delimitación del sector, de la conversación que se tiene con los aliados, que por eso es tan importante su participación, se tiene en cuenta que son estas tres ramas por las cuales se debe organizar el levantamiento de información. Y todo esto corresponde, pues, a los pactos por el crecimiento que se suscribieron para el sector BPO. En total, ¿cuántos cargos se identificaron para ese sector? 59, ¿sí? Entonces, fíjense de que aquí podemos identificar que en las necesidades de cargos, estas sí son mucho más específicas a nivel de la naturaleza de cada uno de los subsectores. Encontramos en temas de ITO, por ejemplo, que adquieren mucha relevancia los ingenieros, sobre todo los ingenieros de desarrollo, los arquitectos, los generadores de solución, digamos, a distintas necesidades que tiene este sector. Y en el manejo de lenguajes de programación que se necesitan, por ejemplo, para construir determinados algoritmos que faciliten la prestación de servicios de consultoría informática. En cobranza tenemos perfiles que van desde los gerentes, los directores de sede, los arquitectos de soluciones, los ejecutivos de cuenta. Esta rama es la que le presta precisamente todos los servicios de asesoría en los cobros de cartera o gestión de cartera al sector financiero. Y por otro, los contact center, en donde encontramos los supervisores de calidad, el asesor de call center, que es un perfil fuertemente requerido para ese sector, los agentes bilingües, etcétera.
Ahora, ¿qué tendencias en términos generales? Fíjense que muchas de estas tendencias están, como lo mencionábamos en el caso anterior, asociadas a temas de industrias 4.0, ¿sí? Vamos a encontrar digitalización presente en los temas de gestión de cobros, inteligencia artificial, machine learning y cloud sourcing, big data, ciberseguridad, aplicaciones web progresivas, realidad virtual y aumentada y blockchain. Ahora, ¿qué tipo, digamos, de brechas generales se pueden identificar para este sector? Entonces, si ustedes pueden hacer una lectura rápida de este tema, vamos a encontrar de que hay una brecha importante en competencias blandas, ¿sí? Este es un sector que requiere de una respuesta prácticamente inmediata a la gestión que se hace en el día a día. Por eso vamos a encontrar trabajo en equipo, trabajo bajo presión, servicio al cliente, empatía, escucha, como algunas de las más requeridas. Otro elemento importante es el manejo del inglés y el manejo de lenguajes de programación para perfiles de ingeniería, ¿sí? El manejo del idioma inglés es transversal para todos, se requiere por lo menos un nivel B2 en este sector y es un elemento, digamos, que está inmerso y latente dentro de la queja que tradicionalmente tiene este sector frente a este punto. ¿Qué tipo de programas generalmente se necesita en ese sector? Son todos los temas de derecho, administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, mecatrónica, entre otros. Ahora, vamos a pasar entonces con el último sector, que es el sector de laboratorios, ¿sí? Ese sector, digamos, tiene un papel fundamental en la atención actualmente de la emergencia sanitaria que nos enfrentamos por el COVID-19. Ese es un sector que empezamos a trabajar el año pasado con el Instituto Nacional de Meteorología y aquí ofrecemos pues algunas cifras de contexto, dado de que pues no es un sector del que usualmente tengamos unas cifras desde otro tipo de fuentes tradicionales como la GIH para hacer una caracterización más a profundidad. En términos generales, se identifican un total de 3.899 laboratorios en el país. Esto, digamos, corresponde a un ejercicio que hizo el Instituto Nacional de Meteorología, el INM, en relación a una construcción de una muestra representativa de los laboratorios, ¿sí? Vamos a decir que estos, hay que hacer una claridad importante, no son solamente laboratorios clínicos, sino que son laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración que prestan servicios a todos los sectores productivos para este ejercicio. Entonces, tenemos que aproximadamente el 70% está dentro de las micro y pequeñas empresas, mientras que el 30% en las medianas y grandes empresas en cuanto a las actividades que prestan sus servicios. Para esto, digamos, se hizo un proceso de levantamiento de información en Bogotá, en Antioquia, Valle del Cauca, pues por ser las regiones que en mayor medida acumulan la ocupación de este sector y los laboratorios. ¿Qué tipo de perfiles? Están analistas de laboratorio, están bacteriólogos, están asesores científicos, están jefes de controles, de control y calidad. Otro perfil que es muy requerido en este sector, que es el metrólogo y los operarios, digamos, en cierto tipo de técnicas que se requieren para este sector. Bueno, todo esto, digamos, se hizo con aliados sectoriales. Los subsectores que se trabajaron fueron los laboratorios de ensayo, los laboratorios de calibración y se atendió el marco de la Política Nacional de Laboratorios 3957. ¿Qué tipo de tendencias esperan para el sector de laboratorios? Fíjense que aquí hay unos elementos importantes. Por ejemplo, nanotecnología va a ser fundamental para este sector, todos los temas de robótica, mediciones sin contacto. Esto fue un tema que la verdad llamó bastante la atención porque pues en el momento en que se levantaron las tendencias aún no había pasado todo este tema de la crisis sanitaria, pero los expertos o el sector mismo lo estaba previendo desde antes de esos temas. Mediciones inteligentes, fotónica, biología molecular, ingeniería genética y proteómica, pues que son, digamos, distintas técnicas de medición, de rastreo de pruebas y de, digamos, ejecución de procesos técnicos de ese sector. Ahora,
Entonces, discúlpenme un momento. Ya. Bueno, ¿qué cargos, digamos, se identifican? Aquí hay algunos ejemplos. Están desde el director de laboratorios, gestores de calidad, analistas de laboratorios, asistentes de laboratorios y los coordinadores. En términos generales, ¿qué se puede identificar para este sector? Y es que hay un déficit en los conocimientos de meteorología, ¿cierto? Esos conocimientos de meteorología pues son fundamentales para ese sector porque precisamente tienen esta área del conocimiento que genera competencias para desarrollar todos los procesos de medición, estimación de pruebas y pues de los parámetros de calidad que tienen que surtirse al interior de los laboratorios. Hay otros elementos como el déficit en conocimientos de estadística, estimación de incertidumbres, manejos de instrumentación del laboratorio. Este es un sector que también tiene el mismo problema de que al no encontrar digamos, este tipo de perfiles específicos se ve abocado a generar una formación in situ en los laboratorios y las empresas y las personas se hacen especialistas, pero es por la experiencia que han adquirido a lo largo de su participación, digamos, en el desempeño de sus labores productivas. ¿En qué tipo de programas se registra déficit o ausencia de formación? Hay ingeniería de metrología, formación de espectros fotómetros, dirección de laboratorios, doctorados en geoquímica. Ese es un sector que vamos a decir que a diferencia de los dos anteriores, sí requiere de unos elementos de cualificación mucho más altos, pues dado, digamos, el énfasis en investigación, el énfasis en medición y en toma de muestras que hacen, digamos, particularmente las necesidades de ese sector de alta cualificación. ¿Y qué tipo de cursos se registran las mayores necesidades? Calidad de laboratorios, diagnósticos de equipos, control metrológico, métodos y estimación de incertidumbres, normas técnicas del sector, etc. Bueno, ya entonces para cerrar este sector y pues mencionando algunas de las líneas que nosotros les estábamos mencionando. Aquí, digamos, el interés no solamente se concentra en identificar y medirlas, sino que esto provea los insumos necesarios para generar estas acciones de cierre. Y es que, digamos, hay una serie de iniciativas importantes pues que se han venido trabajando en relación a ese sector. Tenemos el primero que es audiovisual, ¿sí? Entonces, en el sector audiovisual, ustedes saben de que, pues, desafortunadamente, por el impacto de la pandemia, ha sido uno de los que, en términos generales, con economía naranja, de los que mayor impacto ha tenido por la crisis sanitaria, con una caída del 34.7% de los empleos, según el último informe de economía naranja que presentó el DANE para este sector. Ya me imagino que hay otro informe, digamos, que está saliendo en estos días o ya salió, aún no lo tengo en mi radar sobre este aspecto. Y hay que tener en cuenta de que, pues, antes de la crisis, el sector precisamente empleó a unas 600,000 personas, lo que da cuenta de su inmensa trascendencia y participación para todo este proceso. Y obviamente para la empleabilidad y crecimiento de la economía. Y, digamos, junto con Mincultura, pues se ha estimado dentro de una estrategia de trabajo decente poder proyectar aproximadamente unos 50,000 empleos de aquel 2025 para ese sector. ¿Qué estrategias, digamos, son importantes para todo este proceso? El catálogo de cualificaciones que se viene trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura y con el SENA. Y otro elemento importante que es el fortalecimiento de los reconocimientos y aprendizajes previos, ¿sí? Esto es, digamos, en vista de que, dado que muchos de los cargos son de naturaleza empírica, muchos camarógrafos, muchos fotógrafos, los locutores de radio, por ejemplo, que son de muchos años atrás, pero que tienen un alto grado de reconocimiento, hay que generar los mecanismos para que se facilite la apropiación de este tipo de elementos. En segundo lugar, en el sector BPO, aquí yo les mencionaba que ese es uno de los sectores que mejor previsión tiene por la respuesta misma que dio en la pandemia, ¿cierto? Atender todos esos temas de la no presencialidad, de la facilidad con la que, digamos, se pudo responder a esta coyuntura. Y es que el sector prevé alrededor de unos 16,000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 6 meses,
y pues la oportunidad que representa en el país es importante dada su ubicación geográfica y el talento humano. Es importante también tener en cuenta aquí, es el catálogo, los catálogos de cualificaciones, de nuevo, la importancia de poder cerrar la brecha porque hay elementos que persisten en la cualificación del talento humano para responder a esas necesidades y por otro, fortalecer el reconocimiento de aprendizajes previos, la certificación en competencias, la certificación en ciertos lenguajes de programación, la certificación en inglés. Es fundamental porque el sector, digamos, la alta rotación a la cual, digamos, se enfrenta y estas dificultades para encontrar el talento humano se ven en virtud de este tipo de ausencias. Y en el marco del sector laboratorios, digamos, el sector ha jugado pues un papel importante en la atención de la crisis, ¿sí? Este sector, digamos, como se los mencionaba, requiere de un capital humano altamente cualificado, con un nivel alto en el desarrollo, digamos, de sus competencias, sobre todo en temas de investigación, estimación de incertidumbres, metrología, que es clave para todo este propósito. Aquí se requiere de igual forma los catálogos de cualificaciones y el fortalecimiento de competencias y el reconocimiento de esas experiencias previas que son, como ustedes lo han podido ver, en los 3 sectores fundamentales para este ejercicio. Bueno, ya finalizando esta presentación, esto, digamos, requiere de una serie de elementos y de pasos a seguir encaminados hacia la socialización de resultados con actores claves, mesas de trabajo con los gremios para validar perfiles. Estamos en este proceso en la validación de la clasificación única de ocupaciones para Colombia, que es un trabajo que estamos haciendo de la mano con el DANE, con el SENA, y que constituye un total de 667 ocupaciones para ese sector, la construcción del catálogo de cualificaciones y los pilotos dentro del marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. Bueno, con esto finalizo mi presentación, agradeciéndoles a ustedes por el espacio que nos han concedido esta mañana y por supuesto estaremos atentos a sus preguntas e inquietudes. Doctor Oscar, muchas gracias por su intervención. Fue bastante clara, además que evidencia a través de los estudios que se han realizado del Ministerio la existencia y la persistencia, por supuesto, de unas competencias que más allá de medir las competencias propias de los trabajadores involucrados dentro del mercado laboral del departamento o del país, pues también mide la calidad y la cantidad, más bien las brechas de calidad y las brechas de cantidad que existen dentro de este mercado. Y pues es muy valioso, sin duda alguna, que el enfoque para realizar estos estudios de identificación sea sectorial y además articule tal vez 3 de los actores más importantes para sacar adelante las iniciativas. Y pues tenemos un trabajo mancomunado entre las empresas, la academia y la institucionalidad, no solo para conocer la existencia de las brechas, sino para poder eventualmente formular medidas que sean accionables en virtud de mejorar las condiciones de los trabajadores. Resalto además que es muy valioso que los estudios de brechas de capital humano sean capaces de reconocer la cualificación empírica como un valor propio de los trabajadores para efectos del mercado de trabajo. Esto es reconocer que existen capacidades un poco más allá de la educación formal que aportan de forma efectiva al mercado de trabajo y sin duda pues en departamentos como el Tolima y en ciudades en particular como Ibagué, donde tenemos altísimas tasas de informalidad, pues es de reconocer que buena parte del comportamiento de estos indicadores se relacionan precisamente con el ejercicio laboral empírico, no necesariamente enmarcado dentro de la educación formal. Y pues esto tiene grandes implicaciones, no solo a nivel de los agregados económicos, sino que define cuáles serían los esquemas de las dinámicas económicas en términos de ingresos, en términos de jornadas, en términos de cuál sería en sí mismo la naturaleza del sistema económico.
Así que, pues sin duda, creemos que es muy valioso desde la experiencia que tenemos en el ORMED para la identificación de brechas en algunos de los sectores. Reconocemos la pertinencia de esta metodología. Reconocemos además que es una metodología bastante acertada, no solo porque se limita a decirnos si existen o no las brechas de capital humano, sino que es capaz, tiene la capacidad de indicarnos cuál es la naturaleza de esas brechas y cuál es la magnitud de esas brechas. Así que, pues reconociendo esto y teniendo en cuenta que en espacios como en el que nos encontramos ahora, tenemos esa capacidad de articulación, yo invito a todos los participantes a que pues participemos a continuación en el espacio que abriremos de aproximadamente 40 minutos para realizar todas las preguntas o comentarios que tengan al respecto del tema. Recuerden además que pues está dispuesto un formulario virtual para realizar sus aportes y en cualquier caso, si no desean hacerlo por ese medio, pues pueden pedir la palabra para realizar su intervención. Yo quisiera dar inicio con una consulta que nos hicieron y tiene que ver con cuál es el enfoque que se da desde los estudios de brechas de capital humano para el reconocimiento de los profesionales, de todas las competencias que circundan sobre todo las humanidades. Quisiera que por favor el doctor Oscar nos respondiera brevemente esta consulta y a continuación entonces empezaremos a brindar la palabra a los participantes. Bueno, respondiendo rápidamente a la pregunta, como yo les decía, los estudios de brechas tienen un enfoque sectorial, ¿sí? Entonces, tenemos un enfoque sectorial, no un enfoque por áreas del conocimiento, ¿sí? Este de pronto, digamos, es la primera aclaración. La segunda es, vamos a decir que los perfiles de humanidades, ¿sí? Hemos detectado de que son altamente demandados o vinculados con todo este tema de economía naranja, ¿sí? Tuvimos unos primeros resultados en audiovisuales, que fueron los que les presentamos. Esto se va a seguir replicando en otros sectores, por ejemplo, entidades museales, artes del patrimonio, bueno, sectores que usualmente están muy asociados con esta rama. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Y es que los estudios de brechas dan el insumo para la construcción de la estrategia. Estos estudios, digamos, no generan la estrategia per se, sino que es, ejemplo, en el catálogo de cualificaciones que hacemos con el Ministerio de Educación, y es, nosotros hacemos un elemento de construir el estudio, levantar las bases de datos, hacer los análisis de la información, y con el Ministerio de Educación de la mano con los aliados sectoriales, ejemplo, en este caso Ministerio de Cultura, son quienes utilizan la información para construir las cualificaciones y cómo esto se va reflejado en los programas. Vamos a decir que los perfiles de humanidades siguen teniendo tanta importancia como lo han tenido anteriormente, sino que temas como la digitalización y este tema de Industrias 4.0 sí o sí va a generar pues unas nuevas dinámicas para que estos perfiles se enfoquen a unas necesidades del sector. Hemos visto que, por ejemplo, escritores, artistas, ¿no? Por ejemplo, hay cierto tipo de licenciados en temas de producción audiovisual, ¿sí? Todos estos perfiles deben desarrollar competencias que permitan adoptar las nuevas tecnologías y que eso obviamente pues facilite su inserción laboral, ¿no? Entonces yo creo que en términos muy concretos es la respuesta que puedo dar a esa pregunta. Muchas gracias, doctor Oscar. Le damos la palabra a Derly Joana Costa de la plataforma Juventud Tolima. Bueno, buenos días, Carlos, a todos los que nos están escuchando en este momento, a Oscar, por esa tan importante intervención.
Yo lo que analizo realmente como joven del departamento del Tolima, donde tenemos una falencia, y creo que no solo acá, sino a nivel Colombia, es de la demanda. Nosotros tenemos una demanda de las universidades de la repetición de la repetición. Nunca evalúan cuáles son las demandas laborales dentro de los territorios. No todas son lo mismo de agropecuaria, no todas son lo mismo de tecnología de las TIC, no todas son lo mismo de temas de pedagogía infantil. Lo hablo por temas de municipio específico, mi municipio de Rovira, y está inundado de pedagogía infantil y ya no hay trabajo laboral para ninguna persona por lo mismo. Y está inundado en tema de auxiliar de enfermería. ¿Qué nos trae el tema del COVID-19 ahorita en esta pandemia? Que las universidades deben de replantear la demanda. Uno, como lo decía Oscar en el tema de las TIC, es súper importante. Y dos, que las universidades realmente nos enseñen a nosotros el saber, el hacer y el actuar. Creo que esas tres cosas son muy fundamentales y muy importantes. ¿Por qué? Porque siempre las universidades nos enseñan el saber y el actuar, perdón, el saber y el hacer, pero nunca el actuar dentro de cada labor. Esa es una de las fallas, yo creo que humanas realmente dentro de las labores en cada empresa, y por eso muchas veces se falla en el talento humano, por eso hay tantas quejas dentro de las empresas. Bueno, es un tema que se ve muy a menudo, que atiende mal al cliente, que no, o sea, no tiene las capacidades realmente evolucionadas. Mira, yo soy tecnóloga del SENA, llevo mi institución siempre en alto, porque para mí siempre el SENA, y siempre lo he dicho y lo diré en todo lado, me enseñó esas tres cosas bases, que es el saber, el hacer y el actuar. Yo creo que eso es primordial para un ser humano dentro del talento humano de cada empresa. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada, porque eso nos lleva a una experiencia donde podemos realmente actuar dentro de lo laboral. Y yo creo que en este proceso que estamos haciendo el tema del empleo, yo creo que las universidades deben revisar la demanda de cada carrera y de las tecnologías, algunos institutos, ¿no? Igual el SENA, que revise también los técnicos y todo el proceso que está llevando a cabo, que ha sido excelente lo que ha mejorado, para poder que dentro de los territorios no tengan esos vacíos. Y, por ejemplo, Ibagué con el 30% de la tasa más alta de desempleo juvenil. Eso es muy preocupante realmente. Entonces yo creería que una de las soluciones principales es eso, comenzar por las universidades, revisar las demandas educativas de cada carrera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Derly. Sin duda, por un lado, la articulación que debe existir necesariamente entre la demanda y la oferta de trabajo en los territorios. Está claro que es necesario que no exista la saturación de competencias como lo acaba de mencionar en particular sobre el municipio de Rovira. Y sobre todo, también es necesario un poco dar el enfoque del que hablaba el doctor Oscar sobre el desarrollo de las habilidades blandas como un complemento para las habilidades formales. Em, pues sobre todo esto, y teniendo en cuenta las cifras que mencionaba sobre el desempleo juvenil y el desempleo en general, pues me parece pertinente también poner esta reflexión en el marco de lo que mencionaba el doctor Oscar sobre los COMPES y los pactos para el crecimiento, que ya están trabajando en particular sobre unos sectores en los que el Tolima tiene algunas apuestas de crecimiento y de desarrollo, como el sector logística, el sector de la construcción, sin duda la economía naranja, por lo que implica pues todo este legado de tradiciones con el que cuenta el departamento y la ciudad, y sin duda uno que debería ser transversal para todos los territorios, que es el crecimiento verde. A partir de esa reflexión, entonces, y teniendo en cuenta lo que nos acaban de mencionar, doctor Oscar, me gustaría consultarle usted cuáles considera que deberían ser las estrategias que se implementen para disminuir las brechas de para disminuir las brechas de capital humano en el departamento. Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que tú dijiste algo
tuviste la primera parte, ¿sí? Y es identificar cuáles son las apuestas productivas en el territorio, ¿sí? Digamos, hace un momento, Derli hacía una intervención importante, y es que en su municipio, ¿cierto? Hay una sobreoferta de profesionales en temas de cuidado infantil, ¿verdad? Cuando no se ha analizado previamente cuál es la vocación del territorio y cuál es el potencial de captura, digamos, de empleo que tiene esa región, digamos, van a generarse estos desbalances hacia el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un centro de formación o una universidad saca un programa X, ¿verdad? Sin tener en cuenta estos factores preliminares, estas personas que van a salir únicamente no van a salir sin competencias para el empleo, sino que van digamos, no van a encontrar oportunidades laborales suficientes para poder desempeñar su profesión. Entonces nos genera dos problemas, ¿sí? Entonces por eso el tema de las brechas es tan importante. No nos genera únicamente un problema de pertinencia y de barreras a la empleabilidad, sino también de los elementos que tienen que ver con el aumento del desempleo como tal. Entonces, ¿qué tipo, digamos, de estrategias son fundamentales para este proceso? Hay varias de ellas, digamos, que son desde competencia junto con el Ministerio de Educación, y es una, el fortalecer todos los temas de formación para el trabajo. Por eso es que el SENA, como una entidad adscrita del Ministerio, juega un papel tan importante. ¿Por qué? Porque el SENA enfoca todos los temas de su formación profesional integral a la generación de competencias para el empleo, ¿sí? Hay que entender, y yo creo que esto es una mentalidad que tiene que ir cambiando, ¿sí? Tanto en los padres como en los mismos jóvenes, ¿no? Y es no necesariamente, digamos, la educación superior no es el único canal o la única vía de cualificación que existe para generar un proyecto de vida personal, laboral y académico, ¿sí? En otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, en Alemania, ¿sí? Se tiene claramente identificado el canal de Vocational Education Training, ¿sí? Que tiene que ver con todos los temas de educación e información para el trabajo, ¿sí? Entonces un joven puede decir, no, digamos, no necesariamente quiero pasar por un programa de educación superior, sino que quiero tomar un técnico laboral, quiero hacer un curso de operario, de soldador en determinada área, que le facilite una inserción más rápida al mercado laboral. Pero hay otra vía que la mencioné en la presentación, que es el reconocimiento de los aprendizajes previos, ¿sí? Ahorita hay un ejemplo y creo que puede sonar quizás de una manera un poco jocosa, ¿verdad? Pero cuando hicimos un ejercicio de TIC hace unos 4 o 5 años, uno de los subsectores que se trabajó fue contenidos digitales, ¿sí? En ese subsector se identificó que una de las ocupaciones emergentes era youtuber, ¿verdad? En ese momento, pues como que los expertos mismos decían, pero bueno, youtuber es cualquier persona que sale y menciona, pues, no sé, contenidos sin fundamento, etcétera. Pero en el transcurso de los últimos 5 años, con lo que hemos visto, youtuber ya es una denominación ocupacional claramente identificada en el mercado laboral que hace parte de una ocupación que se llama diseñador de contenidos digitales, ¿no? Entonces, la naturaleza de este tipo de ocupaciones emergentes en el mercado de trabajo hace que hayan otras vías de cualificación distintas al paso por la universidad o al paso por la formación para el trabajo, ¿no? Entonces, aquí es donde adquiere relevancia la certificación de competencias, ¿no? Entonces, esta persona tiene que tener una certificación en determinadas habilidades digitales. Los gamers, por ejemplo, ¿no? Son otro tipo de perfiles que ahorita se desarrollan en cargos que tienen que ver con ejecutores de prueba para videojuegos, ¿no? Que esto lo requieren mucho las industrias de videojuegos. Entonces, yo creo que es importante fortalecer todos los temas de certificación de competencias por un lado, porque esas certificaciones son una vía directa para que la persona
acceda a un empleo, por un lado. Número 2, fortalecer todos los temas de educación para el trabajo y la formación técnica, donde el SENA sigue siendo un actor muy importante y donde seguimos reconociendo el papel tan valioso que tiene. Y por otro lado, las universidades. Las universidades siguen siendo muy importantes, pero hay que tener en cuenta de que muchos de los currículos, digamos, tienden a ser estáticos a lo largo del tiempo. Se requiere de una mayor flexibilidad, incluso en la apertura de nuevos programas. Y el componente de investigación tiene que seguirse aplicando, tiene que seguirse generando, pero teniendo claro la importancia de la investigación teórica que se genera en la universidad, de la investigación académica que es fundamental, de la construcción de pensamiento y de ciudadanía, pero también de investigación aplicada, que genere conocimiento aplicado para la industria y que eso pues obviamente contribuya a incrementos de productividad a largo plazo para la generación de innovación y de desarrollo que necesita el país. Entonces, eso que les estamos mencionando tiene que también, digamos, que tenerse en cuenta para el departamento de Tolima como una de las medidas que son fundamentales para garantizar ese desarrollo y partiendo, como siempre, de cuál es su vocación productiva. Perfecto, doctor Oscar, muchas gracias. Quisiera recordarles a todos que pues el micrófono está abierto para ustedes. Si desean realizar alguna intervención o algún comentario, alguna consulta, pues con mucho gusto los escuchamos. A propósito de lo que mencionaba, doctor Oscar, y tal vez sí, para despertar también un poco el interés de los asistentes, nos gustaría saber si la metodología de medición de brechas tiene tal magnitud que nos permitiría identificar en tal vez todos los sectores productivos no solo la existencia y la magnitud de estas brechas, sino poder identificarlas sobre sectores poblacionales específicos. Es decir, podríamos reconocer la existencia de brechas de capital humano desde algún enfoque de género o desde algún enfoque etario, tal vez para atender necesidades de grupos específicos como las mujeres, de grupos específicos como la población joven, tal vez la población mayor que generalmente cuenta con unas dificultades también muy particulares para insertarse en el mercado laboral. Y pues bueno, nos gustaría saber si a partir del alcance de esta metodología se podrían entonces plantear algunas líneas de acción o algunas medidas en particular para fortalecer, digamos, los eslabones más débiles dentro de la oferta de trabajo. Bueno, yo creo que actualmente la metodología no tiene este enfoque, ¿sí? Pero esto se debe principalmente son a limitaciones de la información, ¿sí? Vamos a decir que la metodología plantea un total de 6 indicadores, les presenté 3. Con los otros 3 indicadores, lo que pasa es que hay dificultades para poder tener información que nos genere ese nivel de desagregación. Hay unas brechas que, por ejemplo, son las brechas de perfilamiento, ¿sí? Las brechas de perfilamiento consisten básicamente en identificar cuáles son estos mismatch entre los perfiles y las competencias que demandan las vacantes versus los perfiles o competencias que están poniendo las personas que inscriben su hoja de vida en el servicio de empleo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el ejercicio de determinar ciertos enfoques poblacionales, yo lo podría hacer si tengo unos filtros específicos a nivel de las personas que inscriben su hoja de vida, ¿no? Porque, pues, digamos, yo no puedo decir vacantes en términos generales, ¿no? Y es lo que se da alineamiento, no hay vacantes explícitamente mujeres, vacantes explícitamente en hombres, aunque eso no quiere decir de que haya ciertas ocupaciones y sectores que sean predominantemente masculinos o femeninos, por ejemplo, que esa naturaleza sí se da. Entonces, en este momento no, pero digamos se está pensando en el mediano plazo, aproximadamente en unos 1 o 2 años, con una iniciativa que se está trabajando desde el ministerio, que es la plataforma de información del Sistema Nacional de Cualificaciones.
Esto está contemplado entre el artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo y se prevé que con esta plataforma podamos tener información disponible dentro de un sistema de información que nos permita identificar ese nivel de detalle en la identificación de las brechas. Pero por ahora, digamos, no es posible llegar a ese enfoque. Ya digamos esto consiste más es en el trabajo posterior que debe complementarse a la elaboración de estos estudios. Y a partir de eso, entonces, doctor Oscar, podríamos entonces tal vez concluir que si dentro de las líneas de acción que deberían tener los municipios y el departamento, si se le quiere, debería priorizarse entonces tal vez el fomento de la producción de información en torno a los temas de trabajo. Sí, yo creo que ese va a ser siempre una constante, ¿cierto? Yo creo que va a ser siempre una constante y de hecho nosotros lo hemos mencionado en otros espacios donde participan los ORMED y es que el ORMED es precisamente la instancia para poder generar esa información en el territorio, ¿sí? Yo creo que es importante, pero previo a determinar esa estrategia, es importante que se tenga en cuenta cuál es la necesidad específica, ¿verdad? O sea, o cuáles son las líneas en donde el departamento requiere más información. Si es en el levantamiento de determinados perfiles, o si es el fortalecimiento de los espacios para poder levantar esta información, donde yo también considero que tiene que dársele un mayor realce al ORMED para que precisamente sea ese brazo técnico que le permita a la gobernación, a las alcaldías, a las distintas instancias territoriales, tener datos de mayor calidad para la toma de esas decisiones, que es una de las principales falencias que no solamente detectamos en los departamentos, ¿no? Sino también pues a nivel nacional con varias de las reflexiones que les ponía de hecho en la presentación. Sin duda, y creo que todos tenemos claro que el componente de los diagnósticos es una parte fundamental para la formulación de cualquier medida, de cualquier acción que se traduzca en los efectos de alguna política pública, pero que si esto es problemático a nivel nacional y a nivel departamental, pues a nivel subregional, es decir, a nivel de los municipios que no son ciudades capitales, pues este problema se agudiza aún más por las falencias que tienen estos territorios en la producción de información. Creo que en el caso particular del ORMED Tolima y de sus socios, de sus entidades aliadas, este reto pues lo tenemos bastante claro y tenemos un compromiso permanente para la producción de información. Precisamente, y en el marco un poco de toda la información que conocemos del departamento, sabemos que el Tolima concentra buena parte de su actividad productiva y por supuesto de la empleabilidad de mano de obra en los sectores comercio y agrícola, con toda la heterogeneidad que caracteriza a estos sectores, es decir, la producción agrícola pues traspasa una cantidad de espectros por la gran cantidad de productos que hay en el departamento, así como el comercio se mueve en distintos canales y a distintos niveles, ¿no? Sin embargo, pues estos dos sectores están caracterizados precisamente por no solo la informalidad como un fenómeno de contratación, sino por la informalidad dentro del ejercicio de trabajo que hay dentro de cada sector. Quiero decir, las formas de contratación son bastante particulares, las formas de capacitación y de cualificación también son bastante particulares porque el grado de educación formalizada que se requiere pues no es precisamente el mayor, por el contrario, pues se caracteriza por una población empleada con unos niveles de formación con relativos rezagos frente pues, a otros sectores mucho más específicos.
Así las cosas, como reconociendo un poco como una lectura general del territorio, me gustaría que pudiéramos discutir además con todos los miembros de la mesa cuáles serían esas líneas de acción que deberían priorizarse. Por un lado, a nivel departamental, reconociendo por supuesto la centralidad de la gobernación del Tolima, pero también por otro lado, a nivel municipal, reconociendo un poco cuáles serían los retos que tienen las municipalidades para hacer frente a esas condiciones de mercado de trabajo. Sintetizando un poco, pues me gustaría que pudiéramos discutir cuáles recomendaría usted y en general los demás miembros de la mesa, cuáles recomendarían que fueran esas líneas de acción, esas líneas de política, esas medidas que se tomen para hacer un poco frente a las condiciones laborales que vienen desarrollándose pues en el marco del ejercicio de la actividad agrícola y de la actividad comercial como el grueso del esquema del mercado laboral en el departamento. Bueno, yo creo que es muy importante enfocarse, digamos, en varios puntos. Voy a retomar de pronto parte de la respuesta que ya mencionado anteriormente. Uno, la identificación clara de la vocación productiva digamos, del departamento, ¿sí? Pero aquí voy a tomar un elemento adicional y es no centrarse únicamente en lo que existe ahora, ¿sí? Que en donde, pues, lo mencionabas, que el sector agropecuario y el sector comercio son fundamentales para la dinámica económica del Tolima, ¿cierto? Sino también es poder prever las potenciales actividades que, que hoy, digamos, quizás no estén desarrolladas, pero que sí en los próximos años van a ser una oportunidad clave para el sector. Yo pondría un ejemplo. De pronto ustedes sabrán disculpar que no soy conocedor a profundidad de los temas del departamento, pero es una posibilidad que se pone a consideración y es todos los temas de transporte fluvial a través del río Magdalena, ¿sí? Con el proyecto, por ejemplo, que ustedes saben de conectividad que se está haciendo. El departamento del Tolima, yo creo que ahí puede jugar un papel fundamental, ¿sí? Entonces, la primera labor que consiste es en identificar la vocación productiva y la prospección de las potenciales vocaciones productivas que desarrollará el territorio en los próximos años, ¿sí? Todos los temas, por ejemplo, ahora de turismo natural, ¿no? Turismo de paisajes. El Tolima tiene un potencial fundamental en ese tema, más aún porque ustedes saben que con la pandemia ahora, yo creo que este es uno de los rubros de turismo en donde mayor potencial de crecimiento se va a tener, pues por los temas del ambiente, por los temas de las distancias y de la seguridad sanitaria que debe implicar. Entonces, esos son dos puntos fundamentales. Esto, digamos, tiene que ir de la mano con también esquemas, por ejemplo, de empleos de emergencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, ha sucedido? Tengo entendido que el sector textil también es muy importante para el departamento, ¿sí? Todos los temas de confecciones. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, estas industrias se generan con la gobernación, las alcaldías, planes de emergencia para que, por ejemplo, estos sectores se enfoquen en la producción de elementos de protección personal, ¿cierto? Tapabocas, guantes, trajes antifluidos, bueno, etcétera, y que eso genere pues unos encadenamientos importantes para recuperar y mantener los empleos que actualmente tiene ese sector. Eso es un elemento, digamos, muy importante para este aspecto. El tercer punto, el reentrenamiento laboral, ¿sí? Yo creo que para el comercio, que ha sido uno de los sectores más golpeados, se abrió una alternativa que son los temas de comercio electrónico, ¿sí? El comercio online. ¿Cómo entonces se genera con las cámaras de comercio, ¿sí? Cursos de capacitación y reentrenamiento rápido para la generación de habilidades que les facilite a los comerciantes fortalecer
sus temas de comercio y transformación digital, ofrecer sus productos y servicios. Ese es un tema, digamos, que toma especial relevancia en este caso. Y un cuarto elemento, la articulación, digamos, con las agencias de empleo, ¿cierto? Con las cajas de compensación, en donde, digamos, aquí ellos también juegan un papel importante en los temas de capacitación, pero tienen que asegurar un marco específico en las políticas pasivas, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con subsidios al desempleo, ¿sí? Capacitación para las personas que están precisamente en condición de desempleo para poder vincularse rápidamente al mercado laboral. Y en materia, digamos, de todo lo que tiene que ver con la promoción y la gestión de vacantes, ¿sí? Entonces, son elementos que tienen que considerarse. Tiene que darse también una mayor apertura, pues, de las universidades, de los mismos centros de formación, para que los jóvenes que están saliendo de las universidades puedan tener una mayor participación en temas de prácticas laborales, en temas de conexión con el sector productivo, de pasantías, para que se garanticen precisamente esos puentes que, como ya se ha mencionado anteriormente, es una de las principales barreras que tiene el sector los sectores productivos y el departamento en estos momentos. Doctor Oscar, muchas gracias. Creo que tocó un tema que de hecho quería dirigirme un poco hacia allá, y es el tema de la prospección. En la experiencia que hemos tenido internamente en el ORMED, hemos identificado un componente muy valioso dentro de la identificación de brechas, y es este ejercicio de prospectiva, en el cual cuando se aplica la metodología no solo evalúa digamos, todas las características de empleabilidad actuales del sector, sino que a partir de un ejercicio muy minucioso y muy técnico sobre lo que se prevé de este sector a futuro, es de perfilar unas características muy particulares dentro de la mano de obra que se va a requerir dentro de este sector. Y allí desempeñan un rol muy importante, tal vez fundamental, todas las instituciones dedicadas a la formación, y con esto quiero decir a todos los niveles de formación, desde la educación técnica, tecnológica, educación para el trabajo y el desarrollo humano, hasta por supuesto la educación profesional. Parte de que esta dinámica pueda desarrollarse de forma eficiente tiene que ver con la adaptabilidad tanto de la oferta como de la demanda dentro de estos ejercicios prospectivos. Esto es que exista, por supuesto, mano de obra disponible y capacitada para ocupar estos nuevos cargos, para responder a esta nueva demanda por capacidades específicas. Y quisiera que usted nos comentara desde su experiencia cómo se ha gestionado esto a nivel institucional. Pregunto esto porque, al menos desde el punto de vista de las carreras profesionales, pues hacer cambios curriculares, modificar un currículo o abrir un nuevo programa de formación profesional, pues de hecho es una iniciativa que puede tomar algunos años. Quisiera que desde su experiencia nos comentara o nos poco cómo se han gestionado esta capacidad de adaptación del sector educativo para poder responder a los cambios que se han encontrado dentro del marco de cualificaciones que se identifica con la metodología de brechas. Bueno, sí, digamos, la respuesta que te voy a dar se da de acuerdo a lo que se ha definido con el Ministerio de Educación, que pues es el que realmente tiene la competencia en todos los temas de educación superior, educación universitaria. Los retos son muchos, ¿sí? Son muchos y es complejo. Porque vamos a decir que hay un proceso administrativo que se llama el tema de otorgamiento de los registros calificados, ¿sí? Este ha sido de pronto uno de los temas más complicados, porque precisamente para la apertura de un programa son muchos los trámites, pues, que a nivel administrativo y en tiempos hacen que la expedición del programa no sea tan rápida y sea tan fácil, ¿no? Entonces, y eso hace que generalmente
voy a poner un ejemplo, está saliendo una nueva ocupación científico de datos, ¿cierto? Resulta que necesitamos un máster, esa ocupación va a tener una gran relevancia en 5 años. Necesito crear formaciones específicas en este momento para que cuando lleguen los próximos 5 años ya tenga las personas formadas ante esa necesidad que va a tener el sector de las TIC. Pero ¿qué pasa? Y es que muchas veces sucede que se identifica se hace este ejercicio, ha pasado el tiempo y estos temas, por ejemplo, administrativos, no han surtido efecto hasta que llega un momento en que sale el programa, pero el programa ya sale, digamos, desfasado de la necesidad que en ese momento se identificó. Entonces, esa es una de las principales dificultades que se han tenido. Se han hecho, digamos, pilotos para la implementación del marco de cualificaciones y en este momento para cambiar, digamos, ese tipo de barreras que se tienen, se está trabajando en un decreto para la gobernanza del Marco Nacional de Cualificaciones, ¿sí? Que es un decreto conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, donde la idea es que el pilar de la educación superior esté, obviamente, con el Ministerio de Educación, en materia de formación para el trabajo que se haga desde el Ministerio del Trabajo con el SENA, por supuesto que es ese aliado fundamental. Es un proceso que está todavía en construcción, que depende de la expedición previa de esos decretos, pero una alternativa, vamos a decir, como yo se los mencionaba hace un momento, por eso es que se abre un tercer canal, que es la vía de la certificación de competencias, ¿sí? En donde, digamos, rápidamente se le pueda dar una respuesta a esta necesidad, ¿no? Está surgiendo una nueva competencia, donde se generen también mecanismos en cómo esta competencia una persona la puede llevar para acreditarla y continuar su ruta formativa por la educación superior o por la formación para el trabajo, ¿no? Entonces son elementos que se están considerando, pero donde obviamente falta todavía mucho camino por recorrer para solucionar esa problemática que se ha identificado en ese componente. Y para el fortalecimiento de la formalización de todas esas capacidades y esas competencias, además de, por supuesto, los actores clave y fundamentales que serían el SENA, las universidades, los centros de formación académica, ¿qué rol tendrían que desempeñar o cuál sería, desde su experiencia, cuál ha visto usted que ha sido el rol que han desempeñado otras instituciones para el acompañamiento de estas estrategias? Quiero decir, para potenciar los resultados, eh, para potenciar las medidas que se formulen al margen de los resultados de los estudios de brechas, cómo se han articulado las cámaras de comercio, cómo se han articulado los gremios, o cómo podrían hacerlo en cualquier caso los que acabo de mencionar, tal vez las asociaciones productivas, tal vez las cajas de compensación. ¿Cómo podríamos crear un esquema de articulación entre todas las instituciones que tienen injerencia dentro, pues, del fenómeno laboral del territorio? Bueno, vamos a decir que eso depende de que han existido iniciativas, sí. Por ejemplo, yo destaco una que alguna vez nos comentó el ORMED Atlántico, de una articulación que se estaba dando entre los gremios de logística portuaria con la Universidad del Atlántico, con otras entidades para la expedición, digamos, de programas relacionados con ese sector. Pero vamos a decir que no hay una regla única para decir que esta misma experiencia se esté dando en los demás territorios. Hay territorios en donde los gremios, donde las cajas de compensación tienen una participación muy activa en todos estos esquemas. Hay otros en los que no. Pero la idea es que bajo, digamos, esta iniciativa del Sistema Nacional de Cualificaciones haya, digamos, una cohesión permanente entre no solamente pues, las instituciones que formulan las políticas, pues que son los ministerios, sino también con los distintos actores en el territorio que puedan fortalecer esa gestión, ¿sí? Yo creo que un potencial aliado que se puede generar para todo este proceso tiene que ver con las comisiones regionales de competitividad. Yo creo que
hay que ponerle, digamos, una mayor atención porque es un espacio en donde confluyen no solamente la academia, sino los gremios, las instituciones de educación, bueno, distintas, digamos, gamas de aliados para poder fortalecer esas iniciativas. Pero en vista de que es necesario dar los primeros pasos, yo sí considero que, por ejemplo, el ORMED puede ser un nicho importante para llevar a cabo este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque el ORMED, dada su naturaleza de creación, los aliados pueden generar ese tipo de articulaciones, ¿no? Entonces, donde una universidad, por ejemplo, que es una entidad aliada, se da cuenta de estos resultados, ¿cierto? La universidad perfectamente se pueden armar mesas de trabajo con los sectores, abrir las puertas a la creación de nuevos programas, ya sea bajo la modalidad de educación continua, cursos de formación complementaria, pues teniendo en cuenta de que la otra ruta que mencionábamos, que es ese trámite largo de los registros calificados, es más demorada por la lógica en la cual se desenvuelve en ese momento. Pero es una oportunidad clave para, digamos, poder responder de una forma rápida y oportuna a la necesidad que actualmente se tiene. Entonces, es una participación que siempre tiene que ser permanente y sobre todo una invitación al sector productivo, y es porque es fundamental su participación en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Si la información no se levanta con ellos, no es posible obtener datos de calidad que permitan la generación de estrategias orientadas hacia el cierre de todas estas problemáticas que se identifican. Ok, doctor Oscar, muchas gracias. Sin duda, la articulación pues es necesaria para poder, digamos, adelantar procesos que puedan atender eh, todas las problemáticas que se puedan haber generado en el marco de las dinámicas regulares del mercado laboral. Quisiera resaltar acá que pues en el departamento del Tolima, el ORMED, desde el ORMED hemos desarrollado dos proyectos enfocados a la identificación de brechas de capital humano, una en el sector agrícola y otra en el sector construcción. Pues los resultados y los aportes que se han realizado a partir de esta documentación se han socializado con diversos actores, precisamente que se han considerado relevantes y que han contribuido para poder aportar, por supuesto, desde su injerencia al cierre de las brechas que se han identificado. Aún es una tarea pendiente que pues tiene una magnitud de acuerdo también a las características propias del territorio y a sus necesidades en particular, pero por supuesto, pues queda como siempre abierta la invitación para que todas las personas que se encuentran en estos momentos acompañándonos puedan articularse con nosotros y para efectos, por ejemplo, de la formulación de posibles soluciones a las brechas identificadas, pues podamos trabajar de forma conjunta desde todos los entornos institucionales y los entornos ciudadanos. Los estudios de estas brechas, los resultados de estos estudios de brechas pueden consultarlos si ustedes desean en la página de el ORMED Tolima, donde se encuentran todas nuestras publicaciones. Finalmente, y ya como para cerrar un poco, quisiera entonces, permítanme un momento, yo les comparto pantalla. Quisiera entonces pues realizar el cierre de la mesa. Creo que la discusión que pudimos tener con el doctor Oscar ha sido bastante ilustrativa, nos ha dado suficiente información que creo puede ser pertinente para poder aplicar los estudios de brechas de capital humano en el departamento. Como les mencionaba, es una tarea constante, es una tarea abierta en la que sin duda es necesaria la articulación de todos los actores que nos encontramos en estos espacios. Las problemáticas en general de las que hablamos y que el doctor Oscar mencionaba que son de carácter nacional también son de carácter departamental, es decir, tenemos que encontrar la forma de articular la oferta y la demanda de trabajo en el departamento, no solo por la cualificación
de la oferta que existe y la demanda que se requiere, sino pues también por la cuantía, desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores que hay y por supuesto de la calidad de la educación que se está brindando para los nuevos profesionales que harán parte del sistema laboral. Por supuesto, dentro de esto hay cualquier cantidad de variables que se puedan añadir, que pueden fortalecer un poco el debate relacionado con las prácticas profesionales, relacionados con la productividad, relacionados con la innovación, relacionados con una serie de enfoques que finalmente nos van a conducir al eventual desarrollo del departamento en el mediano y en el largo plazo. Importante tener en cuenta los esquemas de formación que existen y cómo estos se van a articular para atender las potenciales actividades que se van a desarrollar en el departamento en el futuro y, por supuesto, mejorar los mecanismos de gestión y administración de todos estos esquemas, por lo que discutíamos, indicando que estos representan una barrera para todo el cierre de brechas, tal vez a nivel nacional. También importante resaltar el rol de la institucionalidad para el cierre de estas brechas. Quiero decir, para mejorar procesos, para mejorar las condiciones actuales del mercado de trabajo y pues para mejorar también ese reconocimiento de nuevas capacidades que sí son necesarias, al menos en el corto plazo, como es el desarrollo de las habilidades blandas, adicionalmente a las habilidades formales, y el reconocimiento también de los saberes empíricos como una parte muy importante dentro de la formación actual, dentro de la cualificación de la oferta actual de trabajo. Con esto quisiera cerrar, quisiera además agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy, ofrecerles un saludo muy especial para los integrantes de las universidades y entidades que han hecho parte de esta discusión, a los representantes de las cámaras de comercio del Tolima, la Cámara de Comercio de Honda, la Cámara de Comercio del Sur y la Cámara de Comercio de Ibagué, a las alcaldías de algunos municipios del Tolima, a los representantes de las asociaciones productivas del departamento, del Ministerio de Trabajo y sin duda muchos otros actores que nos acompañan y se me quedan por un momento fuera del radar. Salvo alguna intervención adicional de los participantes, quisiera entonces invitarlos a que nos acompañen en nuestras próximas sesiones nuestras mesas para la generación de empleo. Nuestra próxima sesión tendrá lugar mañana a las 8 de la mañana y estaremos tocando el tema de la atracción de inversión para el departamento. Nos acompañará el doctor Alejandro Mejía, director de Inves Boyacá, un poco para que podamos discutir y reflexionar sobre cuáles son los mecanismos que se pueden desarrollar para atraer inversión al departamento. Agradeciendo nuevamente su participación, con esto damos cierre a la mesa. Agradecemos mucho las intervenciones y el espacio que nos ha permitido el doctor Oscar Fabián y la posibilidad de la Cámara de Comercio, el ORMED, la Gobernación del Tolima, la ADT, para poder replicar estos espacios dentro de pues, la coyuntura virtual que nos atañe actualmente. Muchas gracias a todos y esperamos contar de nuevo con su participación mañana. Que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, doctor Oscar.